Profesor Luis Fernando Paladines, se graduó de Filosofía en la Universidad Javeriana, lleva siendo 10 años docente desde mi colegio, el Colegio San Viator, y pues el motivo de esta entrevista es hablar un poco sobre lo que fue el movimiento de la séptima papeleta y que llevó a desembocar en una constituyente. Entonces quisiera saber, profe, ¿qué fue esa época de juventud, esa época de universidad para usted? En la Universidad de la Javeriana, una de las universidades que más llevó a la movilización de los estudiantes. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a ustedes por esta entrevista, por venir acá. Habría que dividir y ser muy claro como en las partes que queremos, ¿no? La primera es, vamos, una experiencia como todo estudiante de pregrado que asume unos estudios serios, y creo que fue esa la intención mía, asumir seriamente mi formación académica con mucho rigor, y la filosofía me daba eso. Por otro lado, yo siempre estuve como inquieto, digamos, como de la realidad del país. Es que el contexto político y de violencia política en ese momento del país era muy álgido. El año 89 fue un año especialmente violento, yo diría. Tengo como en mi memoria como algunos datos que marcaron o que me marcaron. Recuerdo haber asistido a varios sepelios de lo que llaman ahora un magnicidio, ¿sí? El de Luis Carlos Galán, creo que fue, el de, si no estoy mal, también el de José Antequera, y me acuerdo del de Pardo Leal. Vamos, como que fueron una serie de asesinatos sistemáticos. Había acabado de pasar la masacre de La Rochela, y creo que había en nosotros un cierto agobio como estudiantes, o sea, no podíamos ser ajenos a esa realidad, no podíamos darle la espalda, y sobre todo en una facultad de filosofía, y en parte esa era la crítica, que por qué no asumíamos como tema de reflexión este tipo de cosas. Había pues obviamente unas materias que facilitaban este tipo de reflexión y otras que no se podía desde la metafísica, pero sí desde la filosofía política, desde una antropología, y desde autores también, ¿no? Había autores que facilitaban la reflexión en torno a esto y otros que no. Y había profesores que estaban acorde con esto y había profesores que no. Lo mismo, había estudiantes que les era ajeno esta realidad, que no les importaba o no era significativo para sus vidas. A un grupo más reducido creo que nos afectaba el dolor, digamos, todas las instancias de poder, toda la violencia y todo el conflicto que estábamos viviendo. Y desde ahí empieza a gestarse, creo que en nosotros y en muchísimos jóvenes, unos apáticos, otros no, como la inquietud de qué hacer por este país, cómo reaccionar. Pero yo podría como detonante o como inicio ese tipo de contexto político, de violencia, sobre todo la de Galán, como que hizo, como que detonó y nos lanzó a ver que esto estaba, digamos, descomponiéndose, desarticulándose la idea de un país, y que por otro lado había como cierta indiferencia generalizada que parecía como que a todo el mundo aceptaba o estaba naturalizando estos hechos violentos. Entonces creo que ahí empieza como un poco a gestarse la inquietud, ¿no? Usted, adolescente, tenía un planteamiento de la academia basado en la filosofía. Sí. ¿Cómo es posible que usted asista a esos sepelios y empiece a sentirse un poco tocado por lo que está pasando y que pues, se motive usted a eso? Sí, mira, yo creo que habría que precisar, ¿no? Hay una primera parte, y es que yo llegaba de un colegio público que estaba adscrito a la Universidad de Nariño, y el colegio tenía que casi que pelear o salir a reclamar unos derechos económicos para la financiación. Entonces siempre estuvimos unidos a la Facultad de Derecho, y ya desde el séptimo, octavo empezamos a oír discursos muy politizados en torno a la realidad de la educación, en torno a la realidad del contexto colombiano. Digamos que para el grado 10 y 11 yo ya tenía un poco más claro que era una derecha y que era una izquierda en política, pero que coincide con mi salida, digamos, a ingresar a una nueva etapa de mi vida, a
casi que a una aventura, y que quizá un poco en una ciudad tan grande, en principio, esos deseos terminan, digamos que enajenándose un poco en aras de sobrevivir a una ciudad, de conocer a una ciudad. Pero cuando me encuentro con un grupo de pares y empezamos a hacer sintonía en torno a núcleos comunes, problemáticos ellos, y con una sensibilidad por el otro, por la situación de violencia sobre todo, creo que ahí empieza como a originarse en mí un deseo distinto de hacer algo más grande o por lo menos más significativo en torno a lo que estamos viviendo. Podríamos decir que ese discurso politizado en el cual usted de joven se reflejó en el colegio, ¿le marcó su tendencia política? No, yo creo que la aclaró. Yo en este momento tampoco sé cuál es muy claramente mi tendencia política, la verdad. No soy apolítico, pero no quiero caer en lo que ha caído la gente, en los bipartidismos o en unas posturas, digamos, de extremas o de derecha o de izquierda, porque creo que hacen mucho daño al país. Nos hemos, digamos, polarizado en unas posiciones que no vienen al caso. Me parece que ese no es el núcleo. Aquí me parece que no es la militancia política a un partido o al otro el que hace la diferencia con un ser humano y otro. A mí me parece que lo que nos debe unir no es el color político, sino las ideas y las propuestas que tengamos en torno a un proyecto de país y no en torno a los intereses sesgados particulares de un grupo político o de un partido político. O sea, en ese momento los estudiantes estaban apolitizados, por decirlo así. Se podría decir que en parte sí. Yo no podría, digamos, no podría hacer esa generalización 25 años después. Me queda un poco complicado, pero sí podría decir cosas. En principio, diría que había muchos de mis amigos que lo político no les importaba para nada, no contaba en sus vidas para nada. Es decir, no era ni tema de conversación, ni de reflexión, ni de preocupación. Pero había un grupito más reducido que terminamos juntándonos con gente de otras facultades, por ejemplo, recuerdo de Ciencias Básicas 1 o 2, y otros de Comunicación. Y quizá nos empezamos a llevar, no a crear, pero sí hicimos eco mucho a esta iniciativa de la séptima papeleta y tal. Y creo que eso ayudó. Creo que no fuimos colectivos como universidad. La universidad no tenía los alcances, no había hecho todas, digamos, los esfuerzos ni todos los actos simbólicos que en estos últimos años yo le conozco a la universidad. En ese tiempo era una universidad, no sé, un poco más ajena, como otras, como muchas, ¿sí?, a este tipo de realidades. Pero es tal, digamos, la situación que ya no nos podemos como hacer los locos o quedarnos indiferentes, ¿no? ¿Hubo algún hecho, algún magnicidio, alguna masacre, algún acto de violencia que lo marcó a usted y lo motivó a ese llamamiento estudiantil? Sí, con toda claridad. Yo ahora, muchos años después, me he puesto a leer, pero en ese tiempo, digamos que tenía mi foco en los filósofos, en cosas propias de mi carrera. Sin embargo, sí me llamó mucho la atención la forma sistemática en que fueron o que iban siendo asesinados los dirigentes, sobre todo de la UP, ¿sí? Caso de Bernardo Jaramillo Ossa, José Antequera, Pardo Leal, digamos que fueron sistemáticamente eliminados, asesinados, y lo que dejaba ver era otra realidad, ¿no es cierto? Que una opción política parecía no tener cabida en una opción o en una tradición más bien bipartidista. Entonces casi que no había un lugar a una opción distinta, ¿no? Hoy tenemos muchísimos partidos, hoy tenemos, digamos, una apertura mayor, y creo que esa apertura y esa como aparente tolerancia, al menos formal, ya es un fruto de la Constitución, de una Constitución de Colombia. Pero basado en eso, los estudiantes en ese momento no tenían un referente, sino eran... Bueno, voy a plantearme una pregunta. Claro. Su vida privada, o sea, Sí. sus tardes Sí. no estudiantiles, Sí. ¿se empezaron a sentir como tardes estudiantiles por este movimiento?
Bueno, yo creo que cuando hay como momentos, ¿no? A ver, si hagamos un poco de memoria. Creo que sí en una parte, creo que sí. Y lo voy a poner en términos muy concretos. Para un estudiante, capar clase en una universidad puede ser un acto fácil, pero cuando es una carrera como filosofía, digamos, cuando de eso depende, de que hagas una exposición, que presentes un protocolo, que hagas tantas cosas, ceder a eso tiene que ser suficientemente fuerte como para asumir que te pueden trabajar acá en lo académico. Yo varias veces escapé seminario, y recuerdo uno sobre Kant, ¿sí? Que me fui y coincidía. Entonces fue el día de la marcha y yo sentía que mi deber era estar como estudiante, pero que nosotros teníamos que, digamos, corresponder a ese deseo o a esa invitación que surgía, ¿no? Entonces yo sí creo que apliqué a unas cosas de mi carrera, de mi interés como estudiante, por otras como mi deber de ciudadano, como mi interés por participar en eso. Digamos que no fue el hecho de todos, ni creo que fui el único, pero cuando yo salí, no como a título de universidad, sino a título de Luis Fernando, asumí los riesgos, pero me encontré con un movimiento juvenil digamos, desbordante. Es que las sensaciones en la calle eran como de indignación, eran como de protesta profunda, de dolor de país. Y eso contrastaba con otro gran bloque de jóvenes que, al igual que hoy, son un poco apáticos o poco, digamos, expresivos frente a su realidad política. ¿Qué se siente haber pertenecido al movimiento más grande estudiantilmente hablando del país? Siento que se respondió o se asumió a algo que tenía que hacerse en torno a la coherencia que uno expresaba o en torno a sus principios. Siente uno una satisfacción de haber, no sé, haber seguido esas intuiciones un poco en borrador, y hoy siento como una paz profunda, como que digo, valió la pena. Y no he dejado de hacerlo, ¿no? Las marchas han sido como una cosa que me persigo, que yo sigo en mi vida. Te dije de los mítines, de las marchas en mi colegio, la universidad, y ahora con la reforma de la ley 30 de la educación. Con motivo de eso estaba yo estudiante en la pedagógica, y también salí de la marcha del silencio, a la marcha de las antorchas, al abrazotón. Entonces también todavía a esta edad todavía sigo militando en eso, y pues me da mucho gusto, porque creo que quizá la marcha no cambie cosas, pero lo que logra la marcha en términos de hechos significativos es muy grande, y creo que este país necesita cosas como eso, lo simbólico, no solo digamos, las partes jurídicas que respalden decisiones, no, necesitamos sentirnos parte de una fuerza, y yo creo que lo siento ahora, y lo sentí también, volviendo a tu pregunta, en la anterior vez, ¿no? Sentí que era parte de una fuerza que podía transformar algo, y se logró. Entonces, con ese movimiento sintió una creación de nación, o sea, creó una ideología, creó un imaginario llamado nación con ese movimiento. Yo creo que, no sé si muy definido, pero creo que diríamos que había una causa común, había un sentido de indignación, de dolor de patria. Nos afectaba la muerte de tantos seres humanos, y creo que el dolor nos unió, la indignación, el deseo de cambiar esto, el deseo de reorientar un país, creo que era eso, ¿sí? ¿Cómo fue ese día para Luis Fernando de la séptima papeleta, el día que tuvo que ir a votar? Bueno, creo que de las cosas bonitas en la vida que uno anhela es como hacer por primera vez, ¿no? el uso de su cédula, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas marcan mucho en la vida de una persona, ¿no? En principio, hubo que luchar con sentimientos propios, ¿no? A veces de pesimismo, ¿cierto? Esta vaina no va a cambiar. La otra era, esto no lo van a dejar cambiar. Y esto, así cambie, va a volver a lo mismo. O sea, como que había un grado de escepticismo grande. Y entre los compañeros como que intentábamos animarnos y decir, y bueno, yo sé que esto lo atribuyen a gente del Rosario, gente de otras universidades, y a lo mejor tienen razón. Mira, yo no digo aquí no hay afán de protagonismo, yo digo que fui como en el ajedrez, uno de las fichas más pequeñas, un peón, pero con sentido, ¿sí me entiendes? Un peón no es el que manda, no el que mueve, no, tenía autonomía, tenía ganas, sabía moverse en contextos políticos, y entonces participé y me sumé a una corriente que venía, una cosa que se fue gestando. Eso no tenía color, eso no tenía doliente, era una cosa como que salió, que brotó, pero no tenía doliente, no tenía partido político, no se había politizado la misma opción. Yo creo que si eso pasa, se la tiran. Es decir, ahí mismo fenece, porque ya entonces se hubiese agarrado y entonces la cosa no hubiese funcionado. Pero esto cogió tal fuerza y le pareció que era una cosa de estudiantes que como que no iba nunca a prosperar, ¿sí? Y entonces la dejaron. Y creo que creció, se robusteció y ya empezó a dar sombra a todo. Y ahora creo que todos estamos bajo la sombra de eso que se llama Constitución. ¿Qué piensa usted de esa movilización, de ese movimiento de masas desembocar en una constituyente? Pienso que fue una consecuencia lógica. Si no hubiese sido digamos que un esfuerzo inútil, ¿sí? Que eso haya llegado a cristalizarse, digamos que en un marco jurídico, ¿sí? No se cristalizó lo que ellos querían, pero se cristalizó lo que un país necesitaba. Y creo que en esa necesidad del país de actualizar su constitución, permitió un reconocimiento de derechos, unos nuevos mecanismos de participación que dieran una nueva identidad a un colombiano como ciudadano. O sea, que no solo pudiéramos tener una democracia representativa, sino una democracia participativa, ¿sí? Y creo que ahí hay un cambio ostensible, muy significativo, y eso me parece que se empieza a gestar desde allá. Profesor, me decía, Luis Fernando no tenía una ideología clara y no la tiene ahora. Digamos, una militancia. Sí, una militancia. Pero en ese momento, ¿sentía algún sentimiento por algún partido? No sé, la UP, Partido Liberal, Partido Conservador. Sí, yo siento que es más fácil decir que sentía cierta aversión. Es cierta aversión porque los colores azul y rojo ya no significaban para mí. Y yo venía de una tradición un poco más, por la situación geográfica, mucho más conservadora, pero no significaba para mí. Realmente no había visto una transformación, había visto que estos partidos finalmente han sumido en el país, y aún hoy, sí, en unas situaciones muy, muy lamentables, ¿no es cierto? Entonces, siento que se han vuelto casi que dinastías, ¿sí? Y yo en eso realmente no le apunto. O sea, ¿qué sería a ver, si fuera a pensar un poco más en lo originario de ese tiempo, diría dos cosas. Una, que creía profundamente en la organización popular. Eso era claro. Y dos, que la transformación de este país nunca se iba a hacer a través de las armas. Una opción por la academia, por la formación racional del ser humano. Porque cuando desaparece la razón, impera la violencia. Y entonces, si la persona logra, a través de la razón, mediar los conflictos, abrirse al otro y dirimir las diferencias, creo que es lo mejor. Y para eso no necesitamos las armas, necesitamos crear espacios de discusión y espacios de organización donde la gente pueda, desde lo jurídico, digamos, trabajar por la reivindicación de sus derechos. ¿Qué pasó con Luis Fernando después de la séptima papeleta?
oh, mucha agua bajo este puente, hombre, estamos hablando hace mucho tiempo, no habías nacido, imagínate. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Creo que si se hablara de identidad o si se hablara de configuración de la subjetividad política, ha pasado mucho. Creo que hoy me veo más sosegado, pero más analítico también. Ese joven más del ímpetu, más brioso, más dado a la acción, hoy es un hombre que ve la acción un poco, digamos, ya más meditada y entiende su rol como sujeto en una sociedad distinto. Antes me parecía que yo tenía que estar en ese tipo de cosas, hoy siento que puedo estar en ese tipo de cosas, pero que también mi parte para ayudar en la transformación de este país la he hecho una opción desde la educación. Es estudiante de filosofía de una de las universidades, digamos, más reconocidas del país. Eso dicen, sí. De la universidad que tuvo, en lo que tengo claro, mayor participación, como la de Rosario, como la de los Andes, sí, con personajes muy importantes. Sí. ¿Qué opino sobre las personas que firmaron la Constituyente? Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa, Antonio Navarro y los partidos que representaban. Mira, porque usted, que me lo interrumpo, muy claro lo dice, ni rojo ni azul, ni rojo ni azul. Ve, a mí me parece que eso fue una colada que se le pasó a todo el mundo. Sí, a mí me encanta el proceso del M-19, digamos, una amnistía y lanzamos a la escena o a la esfera política, ¿cierto? De la militancia y nos lanzamos como partido político. Obviamente ahí estaban Villagrave, Oti Patiño, Navarro Wolf, ¿cierto? Y Navarro Wolf, con la experiencia que tenía en la guerra, un Álvaro Gómez, con la experiencia de un conservador, y un Horacio Serpa, liberal, ¿cierto? Fíjate, ese es el primer fruto de la Constitución desde su génesis. Todos cabemos en este país y no tenemos que matarnos. O sea, el país tiene que ser tan amplio, tiene que ser tan plural o pluralista, que tengan cabida todos los partidos políticos. Y ese me parece que es el mayor logro. El ícono de la Constitución es la misma firma. ¿Sí? Porque ahí están. Se puede, con un exguerrillero, con un conservador y un liberal, se puede y se puede construir país. Y se puede vivir en paz. No necesitamos las armas para eso. Usted dice una palabra muy interesante que para mí es la Constitución del 91, es representación. Sí. La representación del pueblo, la representación que los estudiantes querían. Sí. ¿Qué pasó con la representación del 1991 al 2017 en esa construcción de país? Bueno, yo creo que han pasado también muchas cosas, ¿no? Habría que, no sé si el tema en esta entrevista nos dé, pero diríamos que nos hemos fracturado como país. Si la Constitución en principio nos unió como país y nos dio, digamos, mecanismos de participación y para reivindicar derechos, etc. Después poco a poco se ha ido fraccionando, nos hemos fracturado. Muchos quieren meterle la mano a eso para hacer un acomodo, ¿cierto? Y ya cuántas enmiendas, cuántas reformas le hemos hecho, no sé. Habría que, en este caso, volver a los orígenes, volver a aquello que se gestó, volver a esa imagen primera para ver qué estaba ahí, ¿verdad? Hoy tenemos que volver a releerla despacio, ¿sí? Porque es la bitácora, es la que nos da como es la que nos da el norte, la que nos señala el camino. Entonces creo que nos hemos fracturado, creo que hemos perdido la noción de país y estamos más sectarios, más digamos, hemos radicalizado, nos hemos ido a los extremos, extrema derecha o extrema izquierda, eso ha polarizado la lucha armada, eso se ha visto también en las posturas políticas, ¿cierto? Casi que hasta las posturas económicas, ¿no? Si tuviera que describir con una sola palabra, ¿qué fue la Constituyente para usted?
En una palabra. Esperanza. Movimiento estudiantil. Fuerza. Construcción de país. La tarea. Y séptimo, papeleta. El logro. Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, hombre, Vicky.